Caliente, en apenas un minuto tenemos a nuestro próximo invitado. Ya que me llevaron todo mi programación del día. Pero bueno, tenemos hablando con el doctor Jorge Moanac, urólogo. Él mandó desde temprano todo lo que iba a hablar aquí en el programa. Aquí estamos hablando de otras cosas. Me está enseñando unos audífonos que no conocía, ya que veníamos de tecnología, de cómo son estos audífonos que funcionan, de que escuchas por los huesos, óseos. Bueno, ¿nos puedes explicar un poco? Y bienvenido al programa. Buenas noches ya. Soy un apasionado en esto, pero no soy un técnico, así que voy a hablar de manera muy general. Los llaman de transmisión ósea. En realidad son unos transmisión ósea que se colocan delante del oído y sencillamente se van a escuchar como si tuvieras unas pequeñas cornetas. La ventaja es que no están dentro del conducto auditivo, entonces evitamos el fastidio que muchas veces generan los audífonos que disminuyen cuando tú, sobre todo que estás trabajando, entonces te cuesta escuchar a la persona que tienes al lado. Para mí han sido de gran utilidad, además que también evitas la molestia que representa un audífono introducido todo el día dentro del canal auditivo. Está bien, tengo que probarlos y tengo que averiguar más del tema. Muchas gracias. Del programa para que los usen. Bueno, una de las ventajas, y como veníamos hablando de estos audífonos nuevos de Apple, es que ellos tienen cancelación de ruido, no es cancel. Sí. Y es buenísimo en un avión, en sitios donde hay mucho ruido. Fabuloso. Y yo no sé, tengo la suerte que me monto en todos los aviones llenos de niños que gritan maleducados, que los papás no los pueden controlar. Eso más o menos ayuda. Ley de Murphy. Pero también es impresionante como tienen como un sense around, que tú te volteas y tiene como una sensación 3D auditiva. Hay que probarlos para que la gente entienda lo que estamos hablando. Bueno, mira, uno de los temas también que está de moda es la inteligencia artificial. Y yo quisiera saber cómo va evolucionando todo eso con la robótica. Tú hablas de temas como la cirugía robótica, cirugía endoscópica, para el manejo de cálculos renales, enfermedades prostáticas, que ha sido muy importante. Hoy en día parece que no tienen que quitar la próstata completamente para un cáncer de próstata, sino que parte, gracias a todo lo que ha evolucionado la robótica. Aquí en Venezuela tenemos algunos robots, tenemos el Da Vinci, tenemos otros más evolucionados. Son muy costosos, pero bueno, tenemos algunas instituciones que han podido costearlos. Quiero que me hables del tema, por favor. Fíjate, muy cierto. Y de hecho, yo formo parte de ello. Soy adjunto y soy profesor del posgrado de urología del Hospital Universitario de Caracas. Y el Hospital Universitario tuvo la dicha de tener un robot en el año 2009, 2008. Llegó el Da Vinci. En el momento que llegó era el último modelo, la última generación que había para el robot. El robot todavía sigue estando en el hospital, pero bueno, lamentablemente no está operativo por falta de mantenimiento y bueno, por detalles técnicos que no quisiera ahondar ahorita. Venezuela es de los pocos países de Latinoamérica, sobre todo para nuestro poder adquisitivo que tuvimos en algún momento, con muy pocos robots. Actualmente Clínicas Caracas tiene el más moderno que hay, o uno de los más modernos. ¿Cómo se llama? Es Da Vinci. El Da Vinci. Sí, Da Vinci, la empresa que se llama Intuitive, es una empresa que desarrolló el robot hace más de 20 años. Y ellos tuvieron la exclusividad de patente, obviamente para recuperar todo lo que fue la inversión que hicieron en investigación. En estos 20 años ellos desarrollaron muchísimo y perfeccionaron muchísimo el procedimiento. Y después vamos a hablar un poco sobre lo que representa la cirugía robótica. Ya creo que si mal no recuerdo fue el año pasado o este año que se liberó esa exclusividad de patente y ya hay unos desarrolladores en Inglaterra, en China, en Japón que van a sacar robots, versiones diferentes, pero el mismo concepto de cirugía robótica y por supuesto eso va a abaratar muchísimo el costo de lo que representa hoy en día. Un robot es bastante costoso y después vamos a explicar qué significa. Estamos hablando que un robot puede costar alrededor de los 3-4 millones de dólares. Obviamente estamos hablando equipadito con mantenimiento y una serie de accesorios adicionales. ¿Equipadito significa eso, accesorios? Sí, el accesorio, bueno, es como cuando tú compras un Corolla básico y lo compras vidrio eléctrico, asiento de cuero, quemacoco. Pero bueno, definitivamente hay que entender algo primero, que la cirugía robótica es la misma cirugía laparoscópica. Es el mismo concepto de cirugía laparoscópica. Igualito vamos a utilizar unos trocas, es decir, son unos pequeños tubitos por donde se van a introducir las pinzas, pero en vez de tener de agarrar la pinza el médico, la agarra un aparato. Nosotros nos sentamos en una consola aparte, imagínense como que si fuera un PlayStation, donde vamos a tener una visión tridimensional, cosa que no tiene la cirugía laparoscópica y es una gran ventaja. Y nosotros vamos a mover unas pequeñas, son unos pequeños, como unos joysticks que se introducen entre los dedos y sencillamente la pinza. Y una precisión increíble. De hecho, pero ¿tienes algún mapa que te puedas guiar porque de repente tú el pulso... Él corrige el pulso. Eso es lo que voy a hablar. Varias de las cosas que tiene
¿Cuál es el problema con la cirugía laparoscópica? Uno es que, bueno, primero la pinza laparoscópica, imagínense una tijera muy larga que abre y cierra en la punta. Y sencillamente podía girar, pero no podía doblar. Y una de las limitaciones que tenía que si yo quería cortar algo que estaba de repente en una posición perpendicular, y para aquellas personas que no ven, si yo tenía un tejido aquí y yo quería cortarlo en este sentido, sencillamente la pinza no me lo permitía, porque las pinzas laparoscópicas eran pinzas rectas. Las pinzas robóticas son pinzas que tienen muñecas, wrist, es una de las características principales que tienen, y eso permite que la pinza pueda flexionar en dos diferentes ángulos y hacer mucho más versátil el movimiento. Es como cuando uno ve estos submarinos que tienen estas manitos que doblan y giran 180 o 360 grados y que además pueden doblar y pueden agarrar las cosas incluso hacia su dirección. Eso permitió que obviamente la cirugía fuera mucho más precisa. La cirugía robótica se ha estandarizado en el mundo como una de las cirugías más precisas, porque tenemos varias cosas. Uno, hay algo que se llama curva de aprendizaje. Para yo aprender a utilizar un avión necesito tantas horas de vuelo, ¿verdad? Y entre más complejo es el avión, más horas de vuelo necesito para aprenderlo. Esa curva de aprendizaje con la cirugía robótica se disminuye porque nos quita unas ciertas limitaciones desde el punto de vista técnico. Nos corrige el pulso. Tenemos una visión tridimensional. Es impresionante, Pedro, que cuando uno está sentado en la consola, por más que es una consola donde uno introduce la cabeza y vas a tener un visor, y tú estás viendo y tú juras que tú estás dentro de la barriga del paciente. Pareciera que el paciente tuviera la barriga abierta y tú lo estuvieras viendo, no como una pantalla, como estos, como los Oculus, ¿sabes? Lo que es realidad virtual. No sé si han tenido la oportunidad de utilizarlo, que cuando uno se para y uno empieza a voltear y uno jura que uno está dentro de esa habitación. Así es. Y es como holográfico o algo así. Lo que pasa es que el concepto de la visión tridimensional es que nuestro cerebro realmente es el que hace la tercera dimensión. Nosotros cuando vemos con el ojo izquierdo y el derecho, sencillamente ellos lo que hacen es separar, captan dos imágenes que se integran en el cerebro. ¿Y cómo funciona la cirugía robótica? Tiene dos cámaras que están viendo como que si fueran nuestros dos ojos, y cada ojo recibe imágenes por separado y la integran y la convierten. Y esto nos da posibilidad de tener operaciones de manera remota, tener un doctor en Nueva York que pueda operar a alguien aquí. Totalmente. Otra de las ventajas que tiene es que muchas veces cuando tú tienes consolas de entrenamiento, tú puedes tener un doctor. Nosotros podemos estar en una consola, tenemos nuestro residente del posgrado en la otra, y de repente si tú estás viendo que le va a hacer un movimiento inadecuado, tú haces un movimiento, bloqueas los comandos de él y le empiezas a utilizar tú. Hoy en día la cirugía robótica principalmente se usa para todo en urología, se usa para cualquier especialidad, pero digamos donde tiene mayor utilidad costo-beneficio, porque eso es otra cosa, al ser muy costosa, se trata de utilizar sobre todo en países como los nuestros, en cirugías más enfocadas hacia cirugías oncológicas, sobre todo cuando hay cáncer de próstata. El cáncer de próstata es una entidad que se puede curar con cirugía. Obviamente la cirugía no es la única opción y como tú bien decías, tenemos muchos métodos hoy en día para poder tratarla, métodos endoscópicos, métodos menos invasivos, lo que es cirugía de ablación, crioterapia. Y la cirugía robótica lo que nos da una gran ventaja es que disminuimos las tasas de disfunción eréctil y de incontinencia urinaria. Entonces, ¿de qué me sirve a mí que me curen un cáncer si quedo con disfunción? Y definitivamente las tasas de disfunción, y a ti que te gustan las estadísticas, y yo que soy un apasionado, porque al final los números son los que nos permiten ver realmente la utilidad de cualquier herramienta, y no vamos a hablar de números porque, bueno, a lo mejor son un poco técnicos para los radioescuchas, pero ha mejorado y ha demostrado una gran utilidad en disminuir la disfunción eréctil y la incontinencia urinaria. ¿Y la disfunción eréctil también se trata a través de la robótica, a través de un Da Vinci? ¿O qué? No, realmente no. Eso es más que todo químico. Depende, y eso es un tema súper interesante porque es multivariable. Hay tres causas básicas para hablar de disfunción eréctil: psicológicas, las vasculares, me dice que es un sistema hidráulico, ¿ok? Es como tener una manguera de bombero. Tengo una manguera de bombero y no le meto presión de agua, la manguera no se da, la manguera viene enrolladita, chiquitica. Cuando la conecto al hidrante, la conecto al chorro a mi casa y va así siendo delgadita con agua. Cuando la conecto al hidrante que me manda suficiente presión, es que la manguera se va a poner firme. Estas serían las causas vasculares, y la tercera causa son las causas hormonales o metabólicas, es decir, trastornos de testosterona, tiroides, problemas metabólicos, diabetes, colesterol, hipertensión arterial, hábitos. O sea, es multivariable. Obviamente, dependiendo de la edad, vamos a tener más predisposición a ciertas causas que a otras. Pero todos estos elementos químicos, farmacéuticos, pueden mejorar, ¿no? Muchísimo. De hecho que yo siempre hago este comentario, la gente no lo sabe, pero cuando se empieza a desarrollar el sildenafil, y me parece a mí un cuento muy anecdótico, que es muy conocido como la pastilla azul o el Viagra, eso era un estudio que estaba dirigido hacia hipertensión pulmonar, y ellos se dieron cuenta que durante el estudio uno de los efectos secundarios que tenían los pacientes era que empezaban a tener erecciones. Y por supuesto,
cuando se dieron cuenta que este era uno de los efectos, bueno, económicamente es más interesante. Sí, porque era un vasodilatador. Es un O vasodilatador. sea, ya está una película Sí. de cuando empezó la Claro. venta del Viagra. Es así. Con Anne Hathaway. Es correcto. Pero tenía todo un rollo. Ella es dramática, siempre todos sus roles. Sí, Así, son buenos, pero está bien. ciertamente, como decías tú, entonces es un vasodilatador y se dieron cuenta que era más selectivo para los vasos, para las arterias del pecho. Bueno, doctor, se me acabó el tiempo. Fue muy rápido la próxima vez. Vamos un poquito más temprano, lo agarramos a Con las gusto, 6:30 con para gusto. poder hablar y sobre todo que lo felicito de la Sociedad Venezolana de Urología y su pasión que también es ser didáctico. Y Soy ser profesor, por claro, eso. Es así. Así que bueno, gracias por su visita y seguimos hablando de este interesante tema que no se acaba. Jorge Moenac, urólogo, gracias por estar con nosotros. Un placer, gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, llegamos al final del programa de hoy y